Bueno, seguimos entonces con la clase del otro día, eh, seguíamos con lo que es taponamiento cardíaco. En este caso en sí, el taponamiento es una situación clínica o hemodinámica. ¿Se escucha? Sí, Sí. Una situación clínica o hemodinámica en la cual, digamos, por el incremento en lo que es el líquido pericárdico, se eleva la presión en la cavidad pericárdica por encima de la presión venosa central y se reduce de esa manera lo que es el retorno venoso y termina afectando el flujo anterógrado. En sí, bueno, tiene que ver un poco con los tipos de derrame o del contenido del líquido pericárdico. A grandes rasgos se lo puede dividir en seroso o serohemático, de los cuales las causas más frecuentes van a ser viral, autoinmune o metabólica, o hemático o serohemático, digamos, que puede deberse, digamos, a rotura cardíaca, disección aórtica, perforación iatrogénica o neoplásica. Después, a su vez, se lo puede dividir en agudo, cuando se produce en minutos, en estos casos puede ser por disección, ruptura postinfarto, y se asemeja o se va a manifestar, digamos, como un shock cardiogénico, y requiere de una reducción urgente de la presión. Puede ser subagudo, en el cual se va produciendo en días o semanas, como por ejemplo en las causas neoplásica, urémica o en las idiopáticas, y se va a ir manifestando, digamos, de a poco con síntomas como disnea, molestias precordiales, edema, astenia, y hasta que, digamos, se presenta con la hipotensión y el resto de los síntomas del taponamiento. Después está lo que es el taponamiento de baja presión, en el cual, digamos, se produce, a lo mejor, digamos, no es tanta la presión que aumenta en lo que es la cavidad intrapericárdica, o a lo mejor el derrame no es tan importante, pero al estar, digamos, en condiciones de hipovolemia o disminución de la precarga, se produce de todas formas, digamos, el taponamiento, a pesar de no, digamos, ser tan altas las presiones. Se decía, por ejemplo, un paciente en diálisis que pueden generar este tipo de taponamientos a presiones bajas porque están como cuando, digamos, se pasan de sacarle líquido. Y el taponamiento regional, que se produce por hematomas o derrames excéntricos, como habíamos visto que existen causas, digamos, de derrames loculados, que no afecten a todas las cámaras por igual, entonces, digamos, afectan por ahí una o dos cámaras y igual se puede manifestar con taponamiento, como por ejemplo en un postoperatorio de una cirugía cardíaca, puede ocurrir. Es más difícil por ahí hacer el diagnóstico o sospecharlo, pero también hay que tenerlo en cuenta si la clínica, digamos, indica que puedes tener un taponamiento. Con respecto a la fisiopatología, bueno, se produce por el aumento del líquido, un aumento de la presión intrapericárdica. Digamos, lo que es el taponamiento va a depender, por un lado, de la presión que haya en la cavidad, como la capacidad de compensación que tenga el corazón, que esto es más que nada con una respuesta adrenérgica. Por eso en un paciente, por ejemplo, beta bloqueado, bueno, esta respuesta puede estar afectada. Y el aumento de la presión intrapericárdica depende de la cantidad de líquido y de la relación presión-volumen que haya en el pericardio, que ahora muestro un gráfico. El aumento de la presión intrapericárdica genera, en primer lugar, lo que es una falla diastólica, ¿sí? Siempre las cavidades, en estos cuadros, las cavidades derechas son las que se afectan principalmente, o primero. Esta falla diastólica se exacerba durante la inspiración, que es el momento, digamos, donde aumentaría lo que es el retorno venoso al corazón derecho. Al aumentar esta falla diastólica a nivel del corazón derecho en inspiración, aumenta el volumen a nivel de esa cavidad. Como no puede, digamos, expandirse para afuera, lo hace, digamos, abombándose el septum desde las cavidades derechas hacia la izquierda. Esto es por lo que es la interdependencia ventricular que genera tanto el pericardio como el septum, o sea, es el pericardio al envolver todo el corazón, por un lado, más el septum, que es una, digamos, esa pared la comparten ambos ventrículos, cuando uno se afecta genera una afectación sobre el otro, y por este motivo es que se abomba el septum para la izquierda. Eso lo que hace es disminuir el llenado en el VI, y de esa manera termina afectando el flujo anterógrado. En la expiración ocurre lo opuesto, aumenta la presión intratorácica y se reduce el llenado derecho, aumentando el izquierdo. Por eso vamos a ver después, bueno, algunas de las manifestaciones o de lo que se puede ver en el ecocardiograma. Esa es la curva de relación presión-volumen que les decía.
¿Se ve mi mouse? ¿Se ve mi mouse? Sí, se ve. Ah, Sí, sí. bueno. Estamos todos en mute, por eso no... Ok, ok. Se ve. Sí, se ve. Bien, bueno, esta es una curva de presión-volumen que va a ocurrir en un derrame pericárdico que se produce en forma rápida. Como vemos y hablábamos el otro día, el volumen de reserva pericárdico es pequeño normalmente. Ante aumentos del volumen, ¿sí? A nivel del pericardio, con pocos aumentos empieza a subir bastante rápido lo que es la presión, hasta que llega al límite de distensibilidad del pericardio y ahí se manifiesta con un aumento mucho más marcado de la presión y con el taponamiento cardíaco. En cambio, en lo que es un derrame pericárdico que se va formando de manera lenta, el pericardio se va acomodando, digamos, se va adaptando, aumentando su volumen de reserva y con mayores aumentos del volumen, ¿sí? Fíjense que la pendiente, digamos, de aumento de presión es menos pronunciada, pero bueno, llega un momento en el cual se supera el límite de distensión y también se manifiesta el taponamiento cardíaco. Eso es lo que se llama el fenómeno de última gota, el cual, digamos, en algún momento se llega a este punto de límite de distensión. ¿Está? Bien. Con respecto al examen físico, bueno, una de las características es que se produce la pérdida del colapso I del pulso venoso, digamos que es durante el lleno ventricular. Lo que te explicaba, digamos, en el Braunwald es que, digamos, es como si fuese que el volumen del corazón está fijo en el taponamiento cardíaco, entonces los colapsos del pulso venoso se pueden producir solamente cuando al mismo tiempo está saliendo sangre del corazón, entonces lo que es el colapso I del pulso venoso se produce cuando la válvula, digamos, pulmonar está cerrada, entonces no se produce ese colapso I, pero el A está conservado. Después, bueno, otra de las características es el pulso paradójico de Kussmaul, que es la caída de más de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica durante la inspiración, que es una exageración de un fenómeno normal. ¿Sí? Habitualmente hay una caída, pero no mayor a 10 milímetros de mercurio, y esto se produce por lo que explicaba antes, que es que el abombamiento del septum durante la inspiración como que colapsa el ventrículo izquierdo y disminuye su llenado, y por lo tanto se ve, o sea, se ve o se siente el pulso de esta manera. En expiración aumenta y disminuye en inspiración. Obviamente cuando la presión está tan baja, muchas veces durante inspiración puede no sentirse directamente el pulso y solo sentirse en inspiración. Y en el taponamiento cardíaco, en contraste con la pericarditis constrictiva, que es lo que vamos a ver después, digamos, se mantiene un poco lo que es el aumento inspiratorio del retorno venoso sistémico, por lo tanto, el signo venoso sería de Kussmaul, o sea, el pulso de Kussmaul, perdón, el signo de Kussmaul está ausente. ¿Se acuerdan que es que, digamos, no disminuye la columna venosa en inspiración, sino que paradójicamente aumenta? Eso no se vería en el taponamiento cardíaco, sino que es algo más la constrictiva. Bueno, después otros de los signos característicos son lo que es la tríada de Beck, que es hipotensión, los ruidos cardíacos hipofonéticos o amortiguados y la ingurgitación yugular en sí. Bueno, además nombra ahí el pulso paradójico. Y el paciente, digamos, se puede encontrar taquicárdico, taquipneico, con signos de hipoperfusión periférica, bajo nivel de conciencia, etc. Bueno, en este caso el ecocardiograma es de elección, tanto para hacer el diagnóstico como para evaluar la afección hemodinámica. Algunos signos van a ser el colapso diastólico temprano del BD, digamos, el aumento de la presión a nivel del pericardio genera, o sea, si supera la presión a nivel del ventrículo en diástole, lo puede colapsar. La muesca diastólica tardía o colapso de aurícula derecha, que también, digamos, esta se produce durante la diástole del ventrículo. Es colapso sistólico de la aurícula derecha, pero a nivel de la diástole ventricular. Y una variación exagerada del tamaño de las cámaras, en el BD o en el BI.
y estos signos aparecen relativamente pronto en el taponamiento. Otra de las cosas que se pueden ver es el desplazamiento septal, ¿sí? Durante la inspiración, y después, bueno, los otros signos que van a ser la distensión de los vasos cabos, que no disminuyen durante la inspiración, y la variación respiratoria exagerada en el flujo venoso derecho e izquierdo, como lo que venimos diciendo, incrementos inspiratorios en el lado derecho y reducción en el lado izquierdo, también a nivel del Doppler. Y el colapso de la aurícula derecha durante más de un tercio de la sístole tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%. Por eso les aclaraba que es durante la sístole auricular o lo pueden ver como diastólico, pero haciendo referencia a la diástole ventricular. Y bueno, otro método es el ETE, que estaría indicado para cuando hay un taponamiento localizado en el postoperatorio de una cirugía cardíaca. Y en caso de sospecha también de taponamiento localizado, si el paciente, digamos, si se puede hacer por el cuadro hemodinámico del paciente, la TAC sería de elección, ya que va a estar, digamos, va a ser como un poco más específica para evaluar bien la localización y demás. Ahí, bueno, en esta imagen se ve el colapso, como el derrame colapsa la aurícula. Bueno, acá el tema de que no disminuye, digamos, el diámetro de los vasos de la vena cava, y la variación inspiratoria, este es un flujo, digamos, mitral, por eso aumenta en inspiración y disminuye en inspiración. Paren. A ver, ahí tenía un videito, a ver si lo puedo poner. Que, bueno, este es un taponamiento cardíaco, bueno, en el cual se ve un derrame circunferencial severo, con el colapso del ventrículo, y dice swimming heart, como se ve que se bambolea el corazón en esa cantidad de líquido, digamos. ¿Se ve? No se ve el video. ¿No? No se ve. Oh, pensé que se iba a ver. Bueno, después se los paso. Y eso que no está en YouTube ni nada. A ver, paren que pruebo. Vemos la diapositiva que está las recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento del taponamiento. Bueno, después la si los puedo poner, era un video de un ecocardio. Bueno, igual por las dudas está ahí abajo en la diapositiva anterior el link. Bueno, Perfecto. ¿cómo? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, se recomienda, bueno, la ecocardio para todo paciente con sospecha, así como primera técnica, es 1C, se recomienda en estos casos pericardiocentesis de urgencia o la cirugía cardíaca, dependiendo de la situación. Se recomienda, o sea, se puede recomendar, dependiendo obviamente del estado del paciente y demás, que ahora lo vemos, un sistema de clasificación inicial para ver en qué momento hacer la pericardiocentesis. Después, bueno, en pacientes hipotensos o en shock está recomendada, uno ve la pericardiocentesis, y además también, bueno, lo que es el postoperatorio de cirugía cardíaca, pero alejado, ¿sí? En el postoperatorio inmediato, no, o sea, está estrés C, la pericardiocentesis, porque lo mismo que en una sospecha de ruptura cardíaca o disección aórtica, el tratamiento es quirúrgico. No, en esos casos no se debería hacer la pericardiocentesis. Lo que puse acá de este sistema de clasificación, ¿sí? Es este, en el cual, digamos, tiene tres pasos, perdón. Primero es puntuar la etiología, dependiendo de la probable etiología, o si se conoce, obviamente, se van sumando puntos. Hay algunas causas que incluso restan. Como decíamos el otro día, las causas de enfermedad maligna, tuberculosis, digamos, un derrame grande, un derrame recurrente, son causas por ahí más probables de taponamiento o de más graves, entonces suman más puntos. Ok. El segundo paso es puntuar la presentación clínica.
tenemos disnea, taquipnea, si se presenta con ortopneas, con ausencia de rales pulmonares, que es algo característico, suma 3 puntos, hipotensión, taquicardia sinusal, bueno, todos los síntomas que venimos diciendo, el pulso paradójico suma 2 puntos, según, bueno, todo eso vamos sumando los puntos y, esperen que se me tildó, ahí está. El tercer paso es puntuar las imágenes, ¿sí? Si tiene cardiomegalia en la radiografía de tórax, si tiene alternancia eléctrica, microvoltaje, el derrame pericárdico severo, como habíamos dicho, más de 2 centímetros en diástole circunferencial, va a sumar 3 puntos, si es pequeño, suma menos puntos o lo resta, ¿sí? El colapso del ventrículo derecho suma 1.5, el del ventrículo izquierdo, que sí, bueno, ya si lo colapsa es, digamos, mucho más grave, va a sumar 2 puntos, y así. Con todo esto se calcula la puntuación acumulada, y si da menos de 6 puntos, la pericardiocentesis se puede posponer entre 12 a 48 horas, y si da más de 6, se tiene que hacer inmediata, siempre primero descartar que no haya que no esté contraindicada o que no sea necesaria una conducta quirúrgica. Estos serían los casos en los cuales no hay que hacer este puntaje, ¿sí? Sino que sí o sí la indicación es quirúrgica, como son la disección aórtica tipo A, la rotura de pared y post-IAM, el traumatismo de tórax grave reciente o un hemopericardio iatrogénico, cuando no se puede controlar percutáneamente el sangrado. Y bueno, eso es en sí lo que es el manejo del taponamiento cardíaco. Sigo si quieren. Bueno, bueno, y después la otra patología es la pericarditis constrictiva, ¿sí? Que es un estadio final de un proceso inflamatorio que afecta al pericardio. Como yo les había dicho al principio, todas estas patologías del pericardio pueden ser como un continuo de enfermedad, o sea, de una pericarditis, a que genere un derrame pericárdico, que eso lleva a un taponamiento y o una pericarditis constrictiva con el tiempo, o puede directamente venir un paciente que uno lo diagnostique con pericarditis constrictiva. El pericardio, digamos, se torna rígido, puede estar engrosado o no, y este engrosamiento y rigidez del pericardio limita la distensión del miocardio y compromete el llenado también primero del BDE, y puede afectar, digamos, el resto también. Buenas. Bueno, dentro de las causas en sí, entre un 40 o 50% es idiopática. En este caso de pericarditis constrictiva, te pone tanto porcentaje de idiopática por el hecho de que muchos pacientes que se presentan directamente con el diagnóstico de pericarditis constrictiva, incluso con la histopatología, o sea, con una biopsia de pericardio, muchas veces no se puede identificar la causa, entonces termina diciéndose como idiopática, pero como veníamos diciendo previamente, digamos, la causa idiopática de pericarditis es baja la progresión a pericarditis constrictiva. Otra de las causas frecuentes es la hiporirradiación, relacionada también con una cirugía cardíaca, infecciosa, es baja la frecuencia, por lo que les explicaba. Y por trastornos autoinmunes, el 3 al 7% también serían como esas con las estrellitas, la más frecuente, y dentro de las infecciosas, la tuberculosa es una de las causas más frecuentes. La construcción puede seguir a una lesión sí. Perdón, más allá que parezca una novedad, el tema de la irradiación es mucho más frecuente en cáncer de mama izquierda, más allá que parezca lógico, pero te decía, más frecuente en mama izquierda y en todo lo que es tiroides, me tórax. parece. Sí, o todo lo que sea para tórax, y eso es más frecuente. Pero sí, eso es verdad. Es importante, digamos, evaluar el antecedente, y también te decía de la mama, si es izquierda o derecha, que también tiene importancia. Bien, como les decía, o sea, la lesión puede ser en meses o menos, pero generalmente este cuadro aparece tras años del inicio, digamos, de la patología o de la injuria cardíaca.
y el resultado suele ser lo que es la fibrosis, calcificación y las adherencias entre el pericardio parietal y visceral. Y generalmente la cicatriz, o sea, este pericardio rígido es bastante simétrico, por lo tanto va a terminar afectando todas las cámaras por igual. El riesgo de la progresión está relacionado con la etiología, como les decía, es bajo, menos del 1% en la idiopática o viral, intermedio en la inmunomediada y en las neoplásicas, y alto en la bacteriana y sobre todo la purulenta y en la IBC también. En este caso, la fisiopatología es que, digamos, el pericardio rígido limita la distensión miocárdica y compromete el llenado del ventrículo derecho principalmente, siempre como es una cámara de menor presión va a estar afectada primero. Por esta falla también diastólica, digamos, la presión aumenta, esto reduce el retorno venoso, generando dentro de lo que es el cuadro clínico la congestión venosa sistémica. Eso, por otro lado, también disminuye la presión a nivel de las venas pulmonares y termina, digamos, dando la vuelta y afectando las cavidades izquierdas con caída del volumen minuto. Se produce, digamos, al aumentar la presión a nivel del pericardio, en todo el pericardio, se transmiten las presiones, digamos, a lo que es las cavidades cardíacas, aumentan y se igualan, es una característica, digamos, importante de la pericarditis constrictiva, o sea, aumentan las presiones diastólicas y se igualan. Y otra de las cosas importantes es que en sí, o sea, el llenado temprano del corazón está conservado. Lo que se produce es un llenado rápido en la diástole, en la protodiástole, y el llenado se hace en forma brusca una vez que se alcanza lo que es el límite que fija el pericardio rígido. Eso ahora lo vamos a ver en lo que son algunos signos, y en el cateterismo cardíaco se ve este tema de que se produce el llenado en la diástole temprana. ¿Se entiende eso? En general, lo que está afectado, o sea, la función sistólica del corazón va a estar conservada, pero bueno, existen algunos casos en los cuales, digamos, dependiendo de la causa, o por inflamación o fibrosis, también puede estar afectada la función sistólica, pero habitualmente está conservada. Bueno, en este gráfico se ve, es similar, digamos, a lo que ocurre en el taponamiento, en ese sentido, acá lo había marcado. ¿Me están hablando? No, Bueno, capaz que era mi Sí, se escuchan ruidos, por eso como no estoy viendo los videos por ahí, no sé si me están hablando, cualquier cosa me interrumpen. Lo que se produce, digamos, la pericarditis constrictiva es que como que los cambios de presión intratorácica que se producen durante la inspiración y la expiración no se transmiten, digamos, de la misma manera a las cavidades. Durante la inspiración, bueno, lo mismo, se produce, digamos, como una disminución mayor de lo que es el llenado de las cavidades izquierdas, aumenta el de las cavidades derechas, y se produce lo mismo, este abombamiento del septum en inspiración y en expiración, generando, digamos, lo mismo, el pulso paradójico, el desplazamiento del tabique y una variación exagerada de los flujos, tanto en inspiración como en expiración. Dentro de lo que son las formas clínicas, está lo que es la pericarditis constrictiva crónica, la constricción transitoria, que esta, bueno, es menos frecuente, pero se produce, digamos, en pacientes en los cuales se presentan con clínica de pericarditis constrictiva, pero que tras un tratamiento, digamos, empírico para una pericarditis, ¿sí? Con AINES, como lo que veníamos viendo en la otra clase, con AINES y colchicina, cuando revierte ese cuadro de pericarditis, digamos, cede la clínica también de esta, la hemodinamia y todo cede tras un tratamiento médico.
la pericarditis difuso-constrictiva, sí, que es una entidad en la cual en realidad es como algo intermedio entre un taponamiento cardíaco y una pericarditis constrictiva. En un pericardio en el cual no está totalmente rígido, ¿sí? Sino que tiene algo de elasticidad, que digamos, asociado a un pericárdico se comporta, digamos, como una pericarditis constrictiva, ¿sí? Como les decía, ahí presencia de un grave derrame, suele ser de evolución subaguda, y digamos, el diagnóstico se hace cuando se realiza una pericardiocentesis en un paciente con, digamos, con derrame pleural y clínica también de taponamiento cardíaco, y a pesar de hacer una descompresión del pericardio y sacar líquido, persiste con los síntomas, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí, Ori, se entiende. Bien. Bueno, me acuerdo un paciente que tuvimos que, digamos, le habían hecho una pericardiocentesis y el tipo tenía una vía central y tenía alta la PVC al día siguiente de haberle hecho la pericardiocentesis, y nada, bueno, el Dani me lo preguntó, así que eso me quedó grabado. Que él, digamos, más allá que no fue el caso en particular de este paciente, es una manera, digamos, de sospechar esta pericarditis difuso-constrictiva. Bueno, después la constricción oculta, que sería similar a lo que explicaba el aumento de baja presión. Estos pacientes, digamos, cuando se los recarga de voz, se manifiesta bien todo el cuadro clínico, el cuadro hemodinámico, los hallazgos en el cateterismo cardíaco, de esta constricción, nada más que por ahí no se presenta por no estar bien sobrecargado. Y la constricción localizada, que es lo que estaba antes. Con respecto a las manifestaciones, ¿hasta dónde pudieron estar? No, te escucho, pero está medio cortado, ¿puede ser? Se corta un poco. Bueno, avise se presenta de insuficiencia derecha, también con síntomas de bajo, síntomas. Ori. No estoy escuchando nada, no sé ustedes. No se escucha más nada, se cortó el audio. Ahora no se escucha. Ahora no se escucha. Ori, nos tildamos todo. Uy, Santiago Martín Grieve, ¿por qué apareces 2 veces? 3. Bueno, las manifestaciones van a ser principalmente de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Son pacientes que generalmente se presentan con, digamos, mucho edema, ascitis, derrame pleural, síntomas de bajo volumen minuto, como astenia, más que nada, digamos, pérdida de peso o caquexia en sí, y síntomas según la etiología. Ahí, bueno... ¡Ay, es Kaufman! Es Kaufman, Kaufman o Rossi. Hablaba, también nombraba bastante la cirrosis cardíaca, digamos, como que es muy predominante los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, ascitis, congestión hepática, etc. El 20% de los casos se presenta con pulso venoso y pulso arterial de Kussmaul, como les decía antes, en este caso sí se está presente el pulso venoso de Kussmaul, ¿sí? Y el pulso arterial por lo mismo de lo que explicábamos antes del septum durante inspiración y expiración. Otro de los signos es el NOC pericárdico, que es un ruido diastólico, ¿sí? Que se va a producir ante este llenado rápido del ventrículo, ¿sí? Como decíamos, en la protodiástole se produce un llenado rápido del ventrículo que cesa en forma brusca, porque justamente se llega a este límite de distensión que fija el pericardio rígido. Tenía
cosito ahí de YouTube, pero bueno, si no lo escuchan, lo dejo ahí para que después lo busque cada uno. Es el ruido del nodo pericárdico. Con respecto a los exámenes complementarios, bueno, en el electrocardiograma hallazgos inespecíficos, puede haber anomalías inespecíficas de la T, un voltaje reducido, la FA es frecuente. Con respecto a la RX de tórax, bueno, si hay derrame puede estar aumentada la silueta cardíaca. Las calcificaciones pericárdicas pueden verse, como no sé si habían visto en la imagen que puse al principio de pericarditis constrictiva, en el perfil se ve el pericardio calcificado. Los derrames pleurales, que son muchas veces uno de los primeros signos que aparecen por la ICC derecha, y puede estar o no acompañado de hipertensión venocapilar. Ah, no me acordaba que la había puesto ahí. Ahí se ve el bordecito del pericardio calcificado. El ecocardiograma, tenemos, bueno, se puede evaluar lo que es engrosamiento pericárdico, aunque no es el mejor método para eso. Acá. El desplazamiento brusco del tabique interventricular durante la diástole temprana, que es un rebote septal, que también tenía un video. Ahora, cuando terminamos, veo si se los puedo poner compartiendo esa pantalla del video, ¿sí? Y signos de congestión venosa sistémica, lo mismo, distensión de las venas hepáticas, distensión de las venas cava inferior, sin disminución durante la inspiración. Y el LETE es superior, ¿sí?, al ecocardiograma transtorácico para ver el grosor pericárdico y presenta una correlación buena con la tomografía. En este caso, las variaciones respiratorias de los flujos transvalvulares tienen una especificidad del 85 al 90% para el diagnóstico. Bien, se puede pensar con lo que es un patrón, digamos, restrictivo en el ecocardiograma, en lo que es el flujo transmitral, ¿sí?, con una onda E alta, con una desaceleración corta y una onda A baja. Esto es por lo mismo que les explicaba, o sea, el llenado rápido del ventrículo en la primera parte, y las modificaciones del flujo, que ahí lo puse para que quede bien, digamos, cómo es característico, y se observa en la onda E mitral una reducción, habitualmente más del 25%, ¿sí?, y un aumento en la onda de tricúspide de más del 50% en el primer latido luego de la inspiración, que eso es característico. La tomografía, digamos, se ve bien, como decíamos ya en la clase anterior, imágenes bien detalladas, y lo importante en este caso es que detecta hasta incluso pequeñas cantidades de calcificación en el pericardio. Frecuentemente se necesita contraste como algo negativo. Y en la resonancia también es un método, digamos, muy adecuado para evaluar el pericardio, el grosor, pero es menos sensible que el TAC para ver lo que es calcificación. Y el realce tardío con gadolinio, en este caso, podría ser útil para aquellos pacientes en los cuales podemos pensar que al haber inflamación activa, se puedan beneficiar con el tratamiento con fármacos antiinflamatorios, y, digamos, evaluar una probable constricción transitoria, como lo que les había explicado anteriormente. Y si existen pruebas, digamos, clínicas de alguna alteración en el llenado diastólico, si se detecta un engrosamiento pericárdico en algún método de imagen, y sobre todo si hay calcificaciones, prácticamente diagnóstico de constricción. Y como otro método, digamos, que se puede utilizar cuando el diagnóstico no es totalmente claro de pericarditis constrictiva, es el cateterismo cardíaco, en el cual, digamos, lo que se va a evaluar es que las presiones diastólicas van a estar todas aumentadas entre 20 y 30 milímetros de mercurio, y que van a estar igualadas entre sí, o sea, lo que es la presión auricular ventricular derecha, la presión capilar pulmonar y la presión diastólica en el VI, van a estar, digamos, igualadas. Y esto es porque justamente el pericardio, al envolver todo el corazón, genera esta transmisión de presiones. El trazado de la presión de la aurícula derecha es en W o en M, es característico, es por lo mismo que vengo explicando el llenado rápido, en el cual se produce un descenso I rápido y genera esta forma, que ahora lo muestro en una imagen. Y el signo de la raíz cuadrada, que es característico, ¿sí?
Este es el signo de la raíz cuadrada, en el cual se puede ver la caída rápida de la presión y el aumento brusco ante el cese del llenado rápido, y acá es el signo de la W que en la presión auricular derecha por el colapso y marcado. El de la raíz cuadrada, el que le gusta a Pablo Antonio Padre. Ah, Nos preguntaba todos los pases de sal al signo de la puta raíz cuadrada. ¿Cómo le gustaba? Eso, la interdependencia ventricular, ¿te acordás, Mari? Interdependencia ventricular, galope derecho, eran 3 o 4 cosas que preguntaba siempre. Alternancia eléctrica, Eso, R3. Bueno. electrotónica. Bueno, nombré prácticamente todos, por lo menos. Entre la clase ahora o la otra, pero bueno. Totalmente. Bueno, y en algunas ocasiones, en estos casos en el cuales se sospecha pericarditis constrictiva, se hace cateterismo porque el diagnóstico todavía no es claro y no se ven estos hallazgos característicos, muchas veces lo que se hace es, digamos, se inyecta entre 500 y 1000 mililitros en forma rápida para ver si hay una constricción oculta, ¿sí? Si al habiendo expandido al paciente, digamos, ya sí se ven estas alteraciones hemodinámicas características y así diagnosticar la constricción oculta. En sí, en general, el diagnóstico de pericarditis constrictiva, bueno, ecocardiograma a todos los pacientes, radiografía de tórax que te aclara frente y perfil, para evaluar este tema de la calcificación, y está indicada la TAC y la resonancia como imágenes de segundo nivel para evaluar las calcificaciones, el grosor pericárdico y el grado y extensión de la afección. Y está indicado el cateterismo cuando estos métodos diagnósticos previos no establezcan un diagnóstico definitivo. Con respecto al tratamiento médico, digamos, acuérdense que van a ser pacientes que van a estar generalmente muy, digamos, edematizados. Hay que hacer un uso discrecional de los diuréticos para justamente no disminuir tanto lo que es la presión venosa y la precarga. Se puede recomendar o iniciar lo que es tratamiento médico, ¿sí? Durante al menos 3 meses, digamos, para aquellos pacientes que, digamos, lo puedan soportar, digamos, y con el fin de pesquisar lo que es la pericarditis transitoria, ¿sí? Se puede recomendar durante al menos 3 meses, esa prueba empírica sería de tratamiento médico. Se puede indicar también a aquellos pacientes que sean oligosintomáticos o que tengan síntomas leves y que tengan un riesgo quirúrgico elevado, se puede hacer también tratamiento médico. Y tratamiento quirúrgico, que lo que está indicado es la pericardiectomía total, en aquellos pacientes que a pesar del tratamiento médico se mantengan sintomáticos, ¿sí? Y bueno, un dato importante a tener en cuenta con respecto al tratamiento médico es que como son pacientes en los cuales la taquicardia los va a intentar compensar, se deben evitar los beta bloqueantes y los antagonistas del calcio. Y que en el caso de que sean pacientes con FA que estén con alta respuesta ventricular, se recomienda en estos pacientes utilizar dioxina. Bien, en sí el tratamiento para un paciente que tenga ¿Por qué pericarditis... dioxina y no betabloqueante o calcio antagonista? No explicamos, no lo encontré muy bien a eso, pero te dice en el Braunwald como que ellos recomiendan dioxina antes que beta bloqueante o bloqueante de canales de calcio. Un poco supongo para no ser, digamos, no tener un inotropismo negativo en un paciente en el cual está taquicárdico intentando compensar, interpreto. Sí, la explicación es la misma que decían en los renglones anteriores, digamos. No cambia, digamos, interpreto yo, digamos, más allá de que el mecanismo es diferente, el tema es no bradicardizar al paciente. Claro. Bien. Bueno, en sí igual la base del tratamiento para el paciente con pericarditis crónica va a ser la pericardiectomía. Se recomienda para aquellos pacientes, digamos, con alto riesgo quirúrgico, bueno, hacer tratamiento médico.
siempre, digamos, para prevenir la progresión a constricción, lo que veníamos diciendo antes, dentro de identificar aquellas causas que son las que tienen más probabilidad de progresión, como la tuberculosa, y hacer un tratamiento específico para eso, y bueno, no mucho más. Ahí puse algunas imágenes en sí de lo que es la pericardiectomía, es justamente hacerle incisiones al pericardio y sacar pedazos. Acá se ve, digamos, cómo extirpan el pericardio, ¿sí? No me adentré demasiado en lo que es la técnica. Y otra de las formas, que lo nombra bastante también, es en la pericardiectomía como en damero, que hacen todas esas incisiones y realmente descomprimen lo que es la constricción, justamente. Así que bueno, no mucho más. El pronóstico. ¿Ese sería pericardio el visceral o el parietal? No, o sea, desde el parietal, este es parietal y visceral. Porque es como que le hacen, digamos, muchas incisiones para abrirlo. Es como que, Perdón, Y para tratar de descomprimir. en los claro, casos avanzados, como vos dijiste al principio, Ori, esto estamos hablando de cuadros muy severos que actúan como una coraza, obviamente inextensible, hay fusión de los dos pericardios, entonces como que exacto. actúan como si fuese un único pericardio. Exacto. No hay pericardio visceral y parietal. Hay una coraza alrededor del corazón y la abrí para descomprimir. Eso. Imagínate en todos esos espacios, digamos, entre cada cuadradito, por decir, está como que el corazón se puede expandir. Es como que, sí, justamente como que lo descomprime. La pericarditis constrictiva es algo como duro que está impidiendo que el pericardio se expanda. Entonces, con abrirlo un poco, digamos, por ahí aunque sea un tratamiento transitorio incluso. Pero bueno, es lo que aliviaría los síntomas. Exacto. Y con respecto al pronóstico, la tasa de mortalidad a los 30 días con el tratamiento quirúrgico oscila entre 4 y 10%, y depende también de la etiología, de obviamente las comorbilidades y el grado de repercusión funcional que ya tenga ese paciente. Con respecto a las causas, la idiopática o pospericarditis es la que presenta una mejor evolución, si bien, como decíamos, es baja la probabilidad, hay algunos pacientes que evolucionan hacia constricción, pero tienen una mejor evolución y también una mayor supervivencia y menor recurrencia luego del tratamiento quirúrgico. Y la que peor evolución y pronóstico tiene es la post-radioterapia, ¿sí? Tanto porque por la causa de base, digamos, si el paciente tiene algún CA, porque la radiación en sí afecta no solo el pericardio, sino las arterias coronarias, las válvulas, el miocardio, puede generar fibrosis, bueno, como ya sabemos, digamos, puede generar miocardiopatías, afecta al mediastino, el procedimiento quirúrgico muchas veces es más difícil también porque al estar como hay fibrosis y otras cuestiones está alterada la anatomía, así que es la que peor pronóstico tiene. Y los pacientes con pericarditis constrictiva terminal, digamos, si están muy avanzados, tampoco tienen beneficio de la pericardiectomía, o sea, más allá de que se haga esta descompresión, los síntomas ya por ahí no se va a cambiar el pronóstico, y en ese caso es inaceptablemente alto el riesgo quirúrgico. Así que en esos pacientes como más paliativo. Sí, vos cuando pusiste ahí arriba, perdón, en el primer punto que pusiste de grado de repercusión funcional, el grado de repercusión funcional es directamente proporcional al tiempo de evolución de la enfermedad. Por ende, lo más importante de esto es que cuanto antes mejor. Cuando vos lo dejaste evolucionar, que es el último punto que nombraste recién, ya no tiene sentido, porque ya está el miocardio ya está liquidado, ya está hecho bosta con complicaciones sistémicas, ya no tiene sentido. Exacto, sí, sí. Y los predictores de baja supervivencia en general son, bueno, la radiación, como les decía, bueno, pacientes con con función renal alterada, pacientes que ya tengan, digamos, hipertensión pulmonar, el que esté deteriorada la función sistólica del VI, la hiponatremia y la edad avanzada son, bueno, todos aquellos factores que van a tener un peor pronóstico. Y listo, fin. Bien. Bien, Ori.